nuestro servicio. Ya nos dispusimos para alabar y para glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y pues ahora lo quiero invitar para que nos dispongamos también para escuchar el mensaje de la palabra del Señor, ya que cuando nos congregamos, no nos congregamos a escuchar palabra de hombres, sino que nos congregamos a escuchar palabra del Señor. Lo voy a invitar a que abra su Biblia en el libro de San Juan, capítulo número 4, glorificando el nombre del Señor. San Juan capítulo número 4, un texto que lo hemos tocado muchas veces, lo hemos visto en diferentes líneas, y pues una vez más lo vamos a escudriñar. Yo creo que también en esta tarde el Señor Jesucristo tiene algo importante para la vida de cada uno de nosotros. San Juan capítulo número 4, vamos a leer desde el versículo número 21 al versículo número 24. Ya cuando lo tenga lo puede manifestar con un amén, con un gloria a Dios. Aleluya. Ya estamos ahí todos, hermanos. Dice así en el nombre de Jesucristo. Dícele Jesús: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salud o porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Versículo 24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Voy a volver a repetir esta última parte donde dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. El tema a considerar, hermano, en esta tarde es un tema importante, como todos los temas. Es un tema que cuando lo vemos desde la perspectiva humana, se lo voy a confesar yo, que el Señor me lo dio a mí. Tenía algunas semanas, no es un tema que haya preparado el día de hoy, no es un tema que haya preparado el día de ayer. Tenía varias semanas meditando en esto, tenía varias semanas donde el Señor traía unos textos que vamos a considerar ahorita a mi mente, y me enseñaba y me hablaba, y uno como predicador a veces como que es un poquito renuente a la voz del Señor, porque Dios nos habla, aunque usted no lo crea. Nosotros como predicadores somos receptibles a la voz del Señor, y uno se pone a veces un poquito renuente porque viene el pensamiento humano, y uno dice: pues es que los hermanos van a pensar que el mensaje es personalizado, no lo van a recibir, porque alguno va a decir lo dice por mí, el otro lo va a decir lo dice por mí. Y yo creo, hermano, que estamos en este lugar porque todos queremos que el Señor hable a través de su palabra por mí. Si yo vengo a este lugar a que le hable a mi hermano, pues qué caso tiene que yo venga a este lugar, que venga mi hermano. Incluso la semana pasada, no sé si usted se fijó, batallé un poquito porque el Señor quería que hablara esto. Sin embargo, yo preparé otra cosa, también palabra del Señor. Y ya el día de hoy dije: bueno, voy a hablar, espero y me entienda un poquito, nos entendamos. El Señor habló a mi vida, yo lo comprendí un poquito más y se lo voy a compartir. Mire, tomé estos versículos, hermano, porque el tema que voy a compartir se llama la verdadera espiritualidad. Vamos a definir qué es un verdadero adorador, y vamos a definir qué es un religioso. Hay dos cosas que son completamente diferentes. A veces nosotros, hermano, pensamos que como cristianos, que porque ayunamos, que porque oramos, que porque no nos perdemos ningún servicio, que porque estamos siempre metidos en el templo, pensamos que somos verdaderos adoradores. Y déjeme decirle que no, es parte de un adorador venir a alabar al Señor, es parte de un adorador servirle al Señor, es parte de un adorador amar al Señor con todo su corazón. Eso es parte, hablar del compromiso, de la responsabilidad.
Pero cuando nosotros no entendemos la esencia fundamental por parte de Dios, cuando nosotros no entendemos la esencia de su palabra misma, lo que viene siendo nuestro Creador, nosotros podemos caer en la condición de religiosos. Ahorita vamos a ver lo que es un religioso y vamos a ver lo que viene siendo un verdadero adorador. Mire, en estos versículos leemos: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Vamos a ver cosas importantes. Incluso ahorita vamos a hablar un poquito, ¿verdad?, referente al ministerio. Vamos a ver un pasaje que no porque yo sea músico, no porque yo sea predicador, no porque yo sea un ministro, no porque yo sea un diácono, eso no me hace un adorador. Vamos a ir viendo en la esencia. Quiero que me ponga poquita atención, que me tenga un poquito de paciencia, y el Señor nos va a ir hablando a través de su palabra. Mire, hay una semana específica en nuestros días que el mundo religioso le llama o le denomina la Semana Santa. ¿Cuántos la han escuchado? En estos días el religioso, lo podemos ver, ¿verdad?, que hay mucha gente tratando de santificarse a través de penitencias, a través de abstinencias. Algunos afligen sus almas, otros participan de procesiones, participan de penitencias, tratan de llevar cargas pesadas en sus hombros. Hay quienes sufren incluso penas cubriéndose la cabeza, vistiéndose de ropa de cierto color, cargan crucifijos, cargan una cruz, todo esto en señal de tortura, y piensan que a través de estas actividades, lo podemos decir, ellos se están santificando. No comen carne, no tocan a su pareja, y ellos creen que es una semana, incluso le llaman la Semana Santa. Eso cree el mundo religioso, que a través de penitencias, a través de obras, el Señor los santifica, el Señor los hace santos. Y eso no es, hermano, lo que nos debe de preocupar a nosotros, porque eso es allá afuera en el mundo. Lo que nos debe de preocupar a nosotros, hermano, que hay estereotipos a veces en el cristianismo, ¿verdad? Hay ideas, ideologías, pensamientos como el que si diezmo soy un adorador, como el que si ayuno soy un adorador, como el que si me congrego soy un adorador. Mire, la gente piensa que por llevar una carga pesada, que por hacer una penitencia, eso lo hace un santo. Nosotros como cristianos, hermano, a veces pensamos que venimos a este lugar para ser santos, que nos congregamos para ser santos, que la mujer usa su cubierta para ser santa, que la mujer usa su falda para ser santa, que el hombre habla de la palabra del Señor para ser santo, que el hombre ora para ser santo. Y déjeme decirle que eso no es correcto, hermano. Si nosotros nos congregamos es porque somos santos. Si la mujer usa su cubierta es porque es santa. Si la mujer usa su falda es porque es santa. Si nosotros oramos es porque amamos al Señor, es porque sentimos la necesidad del Señor, sentimos la necesidad de su presencia. Si nosotros venimos a este lugar es porque somos santos, no venimos para ser santos, es porque tenemos una relación con el Señor, es porque hemos entablado una comunión con el Señor, es porque amamos al Señor y porque lo servimos en espíritu y en verdad. Entonces, nosotros, hermano, no tenemos que tener este concepto equivocado de la espiritualidad, que por obras somos santos, que porque si trabajamos fervientemente somos santos, que porque si aportamos somos santos. No, hermano, todo lo que nosotros hacemos en la obra del Señor es por amor a Él, y precisamente porque ya somos santos, es porque hemos sido santificados con su sangre preciosa, y que lo que hacemos lo hacemos por amor a Él, no para obtener una santidad. Claro, ¿verdad?, que automáticamente hay una santidad en nuestra vida, porque entre más cercas estemos del Señor, más hay santidad en nuestra vida. La gran mayoría de las personas, hermano, tienen un concepto erróneo de lo que viene siendo la espiritualidad, ¿verdad? Esta mayoría cree que la persona espiritual es aquella que se encierra en un templo, que no se contamina con nada, que permanece aislado del mundo, que se la pasa orando y que está diariamente
en el templo. Hay otras personas que practican una religión de abstinencia, como no mires, no toques, no gustes, no te rías, no voltees, no vayas con tus parientes. Y todas estas cosas, hermanos, son supersticiones, que la superstición viene siendo religiosidad. El apóstol Pablo, cuando pasó por Atenas, él les dijo: varones atenienses, veo que en todo son muy supersticiosos. Dice mi versión, otras versiones dice: veo que en todo son muy religiosos. ¿Qué es una persona religiosa o qué es una persona supersticiosa? La superstición, hermano, es cuando nuestros temores están basados en algo que no es cierto. Cuando nuestros temores están basados en algo que no tiene fundamento. El pueblo de Israel, cuando el Señor les instituye el sábado, cuando el Señor les instituye las fiestas, cuando el Señor los priva de comer carne de puerco, cuando el Señor les da ciertas privaciones, el pueblo de Israel se olvida de la esencia, de todo el sentido que tenían los mandamientos del Señor, y empezaron todos pecadores pensando que por cumplir los mandamientos morales, ni los morales ni los espirituales, más bien los mandamientos de los hombres, eso los hacía unos verdaderos seres espirituales. Recordemos la experiencia que tiene el Señor con aquella mujer pecadora, que dicen: es que la ley dice que si es una adúltera tiene que morir a pedradas. El Señor le dice: bueno, el que esté libre de pecado, pues que aviente la primera piedra. Entonces nadie aventó la primera piedra. Entonces empezamos a tomar la palabra del Señor a nuestra conveniencia, la aplicamos cuando queremos, la aplicamos donde queremos, aceptamos lo que nos gusta, no aceptamos lo que no nos gusta. Y todo esto, hermano, caemos en superstición, porque nuestro temor está basado en algo que no es bíblico, que es antibíblico. Y ahorita le voy a mencionar algunas cosas. Entonces nosotros no debemos de caer en un concepto equivocado de lo que es la espiritualidad. Mire, Colosenses capítulo número 2. Le estaba mencionando, hay quienes practican esta religión, ¿verdad? Y esto no. Bueno, hay cosas que la palabra del Señor nos marca muy claramente qué es lo que tenemos que hacer, qué no es lo que tenemos que hacer. Y cuando somos religiosos, a veces así como que esto no, bueno, pero ¿por qué no? ¿Verdad? Hay gente que no le gusta ser feliz, que piensa que reírse es un pecado. ¿Verdad? Hay gente que no le gusta entablar o tener relaciones interpersonales y lo ve hablando con el vecino que es un pecador y lo señala usted también como un pecador. Y no, ¿verdad? Eso lo hicieron al Señor Jesucristo. El mundo religioso se sorprendió porque estaba comiendo con gente pecadora, y el Señor le dice: es que los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Yo he venido a llamar pecadores, arrepentimiento, no justos, ¿verdad? ¿Cómo se va a salvar el mundo si nosotros no damos testimonio del Señor? ¿Cómo se va a salvar el mundo si nosotros no hablamos la palabra del Señor? Si nosotros no mostramos los atributos del Señor. Si está encerrado todo el día en el templo, si está encerrado todavía todo el día orando, pues ¿quién le va a hablar a la humanidad? ¿Quién va a mirar al Señor Jesucristo reflejado en una vida a través de la paz, a través de la santidad, a través de la armonía? Pues nadie van a ser puros pecadores y vamos a caer en una condición de selectividad. Dije Colosenses capítulo número 2, dice el versículo número 20: pues si sois muertos con Cristo cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieses al mundo os sometéis a ordenanzas, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques? Las cuales cosas son todas para destrucción en el uso mismo, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario y humildad, y en duro trato del cuerpo, no en alguna honra para el saciar de la carne. Yo le mencionaba, hay religiones, por ejemplo, hoy se ha levantado una de que tenemos que guardar el sábado, de que no podemos mencionar el nombre de Jesús porque es un nombre pagano. Aquí nos está hablando, dice que no toques, hay una ordenanza de hombre, en aquel tiempo Pablo incluso batalló con esto. La superstición, la religiosidad llega a tal grado que hay cosas que nos marca la palabra del Señor, que nos dice: mira, si tú eres un contencioso, si tú eres un envidioso, si tú eres un adúltero, un borracho, un fornicario, nos habla de ciertas cosas que no practicamos, pero también nos habla de ciertas cosas que practicamos, y dice: los que practican
tales cosas no van a heredar el reino de Dios. Ahí se nos está normando, ahí se nos está diciendo: no hagas esto, ni cuanto al pecado gravoso para nosotros, pero también pecados que dejamos pasar, como la contienda, como la vanagloria, como la envidia, como la murmuración, pecaditos que hay en la iglesia. Dice el Señor: si tú practicas esto, no vas a heredar el reino de Dios. Pero a veces somos tan supersticiosos que andamos reprobando cosas que ni siquiera dan margen escritural, y estamos practicando la contienda, estamos practicando el celo, estamos practicando la murmuración, y por eso sí nos reprueba la palabra del Señor. Entonces, las ordenanzas de los hombres, yo le mencionaba ahorita, hay hermanos que piensan que porque usted está feliz, que porque usted se ríe, que porque usted usa zapatos, tenis, o porque usa mezclilla, ya se va a ir al infierno. ¿Y dónde nos dice eso la palabra del Señor? Hay hermanos contenciosos, hermanos vanagloriosos, y ahí sí dice que eso sí, no van a heredar el reino de Dios. Entonces, la superstición, les repito, es cuando nuestros temores están basados donde no hay base, donde no hay base bíblica. Usar tenis, se va al infierno. Pues ¿dónde está la base bíblica? Usar mezclilla, usar ropa cómoda, ¿dónde está la base bíblica? Hablando dentro del margen de la santidad. ¿Estamos de acuerdo? La santidad, la honestidad es una cosa, la superstición es otra cosa, ¿va? Que si tuviera tiempo quisiera aclarar un poquito de eso. Mire, la parábola del buen samaritano, hermano, desmiente y derrumba todas estas falsas ideas de yo soy ministro, yo ando abrochadito de cuello, yo traigo mi Biblia. Yo le mencionaba ahorita, no porque usted sea un ministro quiere decir que tiene el reino de los cielos ganado, no porque sea un predicador quiere decir que tiene el reino de los cielos ganado. Usted, si es un ministro, usted tiene que reflejar los atributos de Dios. Si usted es un diácono, usted tiene que reflejar los atributos de Dios. Eso es lo que viene siendo la verdadera espiritualidad. Los atributos del Señor es la bondad, es el amor, es la paciencia. La palabra nos habla del fruto del Espíritu de Dios. Si podemos predicar, el apóstol Pablo lo dijo, no sea que yo predicándole a muchos yo mismo venga a ser reprobado. En la parábola del buen samaritano, mire, Lucas capítulo número 10, había un sacerdote y un levita, personas que ministraban, servían en el templo. Lucas capítulo número 10, versículo número 30. Versículo número 30 del capítulo 10, ¿ya lo tiene ahí, hermano? Dice: respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía a Jerusalén, a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron, dejándole medio muerto. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole se pasó de un lado. Sí sabemos quiénes eran los sacerdotes, cuál era la función de los sacerdotes, dónde servían los sacerdotes. Es un tipo y figura de los que servimos hoy en el altar. Dice: y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole se pasó de un lado. Y asimismo un levita. También sabemos quiénes eran los levitas. También servían en el altar, eran quienes servían en el templo de porteros, limpiando los utensilios, limpiando los instrumentos del templo. Y lo dice: llegando cerca de aquel lugar y viéndole se pasó de un lado. Mas un samaritano que transitaba, también sabemos quiénes eran los samaritanos, en qué condición tenían los judíos a los samaritanos. Era algo repudiable, era algo, los tenían como animales, los tenían como algo inmundo, los tenían como algo sucio, así como podemos tener hoy nosotros a los hombres pecadores. Hay unos hermanos muy celosos, hijos del diablo, enemigos de toda justicia, ya vi peleándose con ellos, ya no se sabe ni quién es hijo del diablo, porque tengamos nosotros cuidado. Entonces, el samaritano dice que transitaba, viniendo cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Yo le decía ahorita, uno de los atributos del Señor es la misericordia. No porque sea un sacerdote, no porque sea un levita, no porque sea un diácono, no porque sea un músico, no porque tenga un cargo en el ministerio, quiere decir que ya es un hombre espiritual. Una persona espiritual es alguien que muestra los atributos del Señor. Es alguien que las personas del mundo alcanzan a ver a Dios a través de las personas, que no tiene que andar etiquetándose, que ellos solo llegan y le dicen: tú eres cristiano, tú eres un hijo de Dios, porque tu comportamiento, tu habla, como le dijeron aquellos hombres, dan testimonio que tú portas la presencia de Dios. Sigue diciendo: y llegándose vendó sus heridas
echándoles aceite y vino, y poniéndole sobre su cabalgadura, llevóle al mesón y cuidó de él. Y otro día al partir sacó 2 denarios y diólos al huésped y le dijo: cuídamele, y todo lo que de más gastares, yo cuando vuelva te lo pagaré. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de ladrones? Y él dijo: el que usó con él de misericordia. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. En estos son los pasajes, hermano, hay una enseñanza tan bonita que le podemos dar figura a cada uno de los personajes, a cada uno de los acontecimientos. Yo lo tomo para ver quién es verdaderamente espiritual: el sacerdote, el levita o el samaritano que tuvo misericordia de su prójimo. El samaritano, ¿verdad? Una persona que para aquel tiempo, que para los judíos era una persona así, una persona vil, una persona inmunda. Pero el religioso, el sacerdote, el levita, a veces no somos conmovidos a misericordia. La palabra del Señor nos habla que debemos ser misericordiosos, benignos los unos con los otros, perdonándonos los unos a los otros. Entonces ese concepto de espiritualidad, y ahorita vamos a ver otras cosas también importantes, de que soy un levita, de que soy un músico, de que yo estoy al frente, debemos de quitárnoslo, hermano. Quien se debe de ensalzar es nuestro Señor Jesucristo. Únicamente nuestra preocupación es mostrar los atributos del Señor. Otra de las cosas, hermano, que a veces aquí caemos la mayoría, otro concepto equivocado, es la inmunidad al pecado. A veces pensamos que somos inmunes al pecado, que a nosotros nunca nos va a pasar lo que le pasó al hermano, nunca nos va a pasar lo que le pasó a la hermana. Es que yo sí oro, hay los pecadores que no oran. Es que yo sí ayuno, es que yo sí leo, es que yo sí vengo, es que yo sí voy, es que yo sí hago. Mire, hay un ejemplo de este concepto y lo vamos a notar: Lucas capítulo número 18. A veces pensamos que somos inmunes y alguien cae, alguien peca y lo acabamos. Y la palabra del Señor dice que juicio sin misericordia es para aquel que no tiene misericordia. Por eso es importante, la palabra del Señor nos manda que nos consideremos a nosotros mismos. Lucas 18, versículo número 9 al 14 dice: y dijo también a unos que confiaban de sí como justos y menospreciaban a los otros esta parábola. Esto es algo de siempre, el Señor también luchó con esto. 2 hombres subieron al templo a orar, el uno fariseo y el otro publicano. El fariseo es el supersticioso, el religioso; el publicano es el mundano. El fariseo en pie oraba consigo de esta manera: Dios, te doy gracias que no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que poseo. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino quería su pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que este, o sea el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Tenemos 2 tipos de cristianos, lo vamos a decir: el cristiano arrogante, el cristiano pretencioso, el cristiano orgulloso, el cristiano que menosprecia a los demás. Solamente lo que él hace está bien, solamente lo que él dice está correcto, solamente lo que él piensa está bien. Esto, hermano, es orgullo, esto es pretensión, esto es menospreciar a los demás. Entonces, pero está el otro tipo de cristiano, y lo podemos ver precisamente en David: el cristiano que se humilla, el cristiano que reconoce que es pecador, el cristiano que reconoce sus faltas, el cristiano que reconoce que aún haciendo todo lo que el Señor nos ha mandado no es nadie, porque únicamente hicimos lo que teníamos que hacer. No somos mejores a nadie, no somos superiores a nadie, somos siervos inútiles, porque estamos haciendo lo que nos toca hacer, lo que tenemos que hacer. Mire, Salmo capítulo número 51, vamos a ver el otro tipo de cristiano, a David. Salmo 51, así rapidito. Gloria a Dios, versículo número 3.
Vemos a otro ejemplo también, ahorita si tenemos tiempo lo vemos, referente al concepto erróneo de espiritualidad. Vemos al joven rico, ¿verdad? Que llega al Señor y le pregunta así muy orgulloso, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y él sabía que guardaba los mandamientos: no robarás, no adulterarás, honra a tu padre y a tu madre. Y llega, ¿verdad? Así como me lo imagino, así un poquito orgulloso, como que pues yo lo estoy haciendo todo. Y el Señor le dice: mira, los mandamientos sabes, haz esto, haz lo otro. Y dice: esto he hecho desde mi juventud. Le dice el Señor: bueno, mira, pues ve y vende todas tus posesiones. Y se va completamente triste, ¿va? ¿Por qué? Porque según él no tenía falta, según él había guardado toda la ley, pero tenía un pecado, el pecado de avaricia, que también nos habla la palabra del Señor, que por eso no vamos a heredar el reino de los cielos. Es bueno buscar el alimento, es bueno buscar el vestido, es parte de nuestra responsabilidad el trabajo, pero cuando ya somos avariciosos, cuando ya somos menospreciadores, ¿va? Porque hay cristianos menospreciadores, no sé si le ha tocado verlos, ¿va? A mí me ha tocado ver cristianos que tienen modo y ven a los otros cristianos así como que yo soy fino, yo no me junto con ustedes, yo acá, yo voy a esto, yo hago lo otro. Y no debe de ser así, hermano. No, aquí nosotros somos iguales. Yo le estoy diciendo, ninguno es más que otro, todos somos los mismos. Mire, vamos a ver a David, Salmo 51, versículo número 3 le dije, ¿verdad? Dice: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. A ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, porque sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Dice el versículo número 17: los sacrificios de Dios, ¿qué son, hermano? Son el espíritu quebrantado. Fíjese, al Señor le gusta una vida quebrantada, una vida de humildad, una vida que aquí el que brilla es el Señor. Aquí no tenemos que andar buscando que me nombren, que me reconozcan. Y cuando no me reconocen me enojo, me quiero ir, porque cuando me reconocen brillo y no quepo de la sonrisota. Pero nomás me censuran cualquier cosa y atraemos el ánimo por los suelos. Entonces, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Fíjese la diferencia de cristiano. Dice que uno estaba en pie orando, ¿va? Y presumiendo y diciendo: yo no soy como esta persona. Y el otro dice que ni siquiera se podía levantar, se golpeaba el pecho. ¿Sabe por qué? Porque al corazón contrito y humillado no menosprecia el Señor. David, hermano, después de este arrepentimiento, conocemos el caso de David, no es la regla para que usted va a decir: me voy a adulterar, vengo y me humillo y el Señor me perdona. David cometió un error y David fue perdonado y David fue restaurado porque reconoció que era pecador. Reconoció que solamente Dios era perfecto y que el pecado de él siempre estaba delante suyo. Y dice: hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra. A través de la humillación de David, Dios tenía que ser exaltado, Dios tenía que ser justo, ¿va? A través de su palabra, y dar a cada quien el pago que se merece. Por eso David fue restaurado. Hay quienes no creemos, hermano, en la restauración. Solamente aquellos que han sufrido la angustia del pecado pueden identificarse con los que han caído en el pecado. No le estoy hablando de pecados garrafales, de pecados a los cuales dice el Señor no tienen perdón ni en este mundo ni en el venidero, ¿va? Tenemos que usar el criterio. Pablo habla y dice: hay pecado por el cual digo que se ruega y otro pecado por el cual digo que ni siquiera rueguen, porque ya no va a ser perdonado. Pero, hermano, cuando no nos creemos inmunes y vienen las experiencias a nuestra vida, mire, por eso a veces vienen las experiencias a nuestra vida. No crea que le vienen porque usted es un humano. Y no, a veces vienen las experiencias a nuestra vida, hermano, porque nosotros tenemos que restaurar a los que caen hablando en pecados, que se pueden restaurar con el espíritu de mansedumbre. Mire, Gálatas capítulo número 6. Gálatas capítulo número 6. Pablo sabía esto de cómo se tenían que restaurarlo. Él lo normó varias veces, ¿va? Él fue el que dijo: si alguno llamándose hermano es borracho, es adúltero, fornicario, es mentiroso, pues prácticamente si alguien anda jugando, hombre, el cristiano va y viene, dice: con el cual ni aun comas. Pero también habló, ¿verdad?, de todos esos cristianos débiles que caen, que tropiezan. También habló y dijo: ustedes que son espirituales, restáurenlo.
No lo menosprecien, no sean orgullosos, no se crean mejores, no se crean superiores, restáurenlo. Mire, Gálatas 6, versículo número 1 dice: hermanos, si alguno fuere tomado en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurad al tal con el espíritu de mansedumbre. ¿Cómo, hermano? ¿Cómo dice? Considerándote a ti mismo, porque tú no seas también tentado. Esto es algo bien importante. Mira, hermano, el diablo no anda jugando. El diablo escucha lo que decimos, escucha lo que reprobamos, escucha lo que aprobamos, escucha lo que murmuramos. Hay hermanos que cuando están así en una les gana la emoción, ¿verdad? Un hermano en una ocasión dijo: ya nunca me voy a ir de este lugar y que me escuche el diablo. No sé si se acuerden, al año ya lo habían sacado. Entonces, por eso dice, si vas a criticar o si vas a apoyar de alguna manera, dice: considérate a ti mismo, tus faltas, tus debilidades. Es que este hermano anda haciendo esto, yo nunca lo voy a hacer, yo nunca voy a pisar ese lugar, es pecado. Y cuando menos pensamos, hermano, estamos practicando lo mismo o algo similar, o nuestros familiares más cercanos. Por eso dice: si vas a restaurar a alguien con el espíritu de mansedumbre, considérate a ti mismo. Considérate en qué estatus espiritual estás. Considérate qué tanto amas al Señor. Considérate si eres una persona espiritual o eres una persona religiosa. Una persona religiosa nomás está señalando, nomás está juzgando, nomás está criticando, nomás está acechando. Una persona religiosa es un cazador, en pocas palabras. Y no debe de ser así. Nosotros debemos de considerar a nosotros mismos, dice el versículo número 2: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Vuelvo a aclarar, hermano, estamos hablando de las cargas, estamos hablando de las inmadureces, estamos hablando de nuestras flaquezas, no estamos hablando de pecados gravosos, no estamos hablando de pecados que sí nos condenan, que sí nos apartan completamente de la presencia del Señor. Ahora, ¿qué es la verdadera espiritualidad? Alguien va a decir: no, pues ya dijo el hermano que si oro no quiere decir que sea espiritual, que si ayuno no quiere decir que sea espiritualidad. La verdadera espiritual, mire, Dios sabe que el hombre tiene tendencia a la maldad desde su juventud. ¿Cuántos dicen amén? Desde la juventud el corazón del hombre tiende a lo malo. El hombre por sí mismo, hermano, no puede hacerse espiritual. Por más que intente, por más brincos que pegue, por lo que usted quiera, el hombre por sí solo no puede hacerse espiritual. Por esto, hermano, no existen los santos. Hay personas que veneran que a San Pablo, que a San Pedro y que no sé qué. Por eso no existen los santos, hermano, porque no hay hombre con la capacidad de a sí mismo hacerse santo. Hay algunas religiones santifican, el hombre no es santo por su propia voluntad. Necesitamos de Dios, necesitamos la presencia de Dios. La esperanza del hombre para librarse del pecado está más allá de uno mismo. O sea, por nosotros, por más que luchemos, por más que nos esforcemos, si no dejamos que Dios trabaje en nuestra vida, hermano, nosotros nunca vamos a ser santos. Mire, el poder del pecado es más grande que el hombre. ¿Cuántos dicen amén? El poder del pecado es más grande que nosotros. Puede más que nosotros el poder del pecado. Por esto necesitamos un poder mayor que el pecado. Dijo el apóstol Pablo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Si no buscamos la presencia de Dios, si no portamos la presencia de Dios, nunca vamos a poder vencer al pecado. Nunca vamos a poder vencer los pecados que nos alejan de la presencia de Dios. Pero si buscamos la presencia de Dios, no para vanagloria, no para presumir que hacemos. Hay hermanos que cómo nos encanta decir que oramos, cómo nos encanta decir que hacemos cosas. La palabra del Señor dice: no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha. Dice: cuando quieras orar, enciérrate en tu recámara, no seas como los hipócritas que aman ser vistos en las esquinas. Y mi Padre que te ve en secreto te va a recompensar en público. De nada gano yo que usted me tenga como el mejor orador cuando mi corazón está alejado de la presencia de Dios.
De nada gano yo, ¿verdad? Que ande ahí, ay, es que no he comido y es que ando ayunando y mostrándole a los hombres que ayuno mucho si mi corazón está lejos de la presencia del Señor. Necesitamos un poder mayor que el pecado, ¿verdad? La sangre de Jesucristo, la presencia de Jesucristo, la palabra de Jesucristo viviendo en nuestros corazones. Y de esta manera, hermanos, reflejamos los atributos del Señor. Reflejamos, eso es, hermano, una verdadera espiritualidad. Una verdadera espiritualidad. Un hombre espiritual, hermano, transmite la presencia de Dios. Ese es un hombre espiritual. Pero un hombre al cual no se le queremos arrimar y ora, mire, el pueblo de Israel, ahí en el libro de Isaías habla que estaban orando mucho, estaban ayunando mucho y le estaban hablando al Señor y el Señor no los escuchaba. Conocen la historia. Entonces se ponen a reclamarle al Señor. Le dice: es que oramos y no te diste por entendido. Ayunamos, afligimos nuestros rostros y no hubo quien escuchase. Y el Señor: miren, es que ustedes ayunan y oran y lo hacen mal. Ustedes ayunan para herir con el puño inicuamente. Ustedes oran y buscan cada quien lo suyo. Vaya, hablamos, lloramos y Señor, y bendíceme, y dame, y yo. ¿Y nuestros hermanos qué? Si yo tengo necesidad, hay hermanos que tienen 10 veces necesidad más que yo. Si yo no puedo con esto, hay hermanos que no pueden con 10 cosas más grandes que las mías. Entonces, no tengo que ser envidioso, no, tenemos que aprender a orar, tenemos que aprender a ayunar. Entonces, el pueblo de Israel era un pueblo religioso y el Señor dijo: yo no los voy a escuchar. Por más que oren, por más que ayunen, yo ya me cansé de ustedes. Son unos contenciosos, son unos iracundos, son unos peleoneros, son unos prejuiciosos, son unos altaneros. Yo ya no los voy a escuchar. Entonces, una persona que ayuna, hermano, no, usted no lo tiene, no lo ve absteniéndose de alimento. Usted le ve la presencia de Dios en su vida. Una persona que ora, usted no lo ve ahí orando muchas horas. Dios bendiga al hermano, tiene 5 horas orando. No, usted ve el reflejo de la presencia del Señor, porque él de rodillas pidió la presencia de Cristo. Entonces, hay muchas cosas que ver. Mire, como conclusión, en el mundo hay muchas personas que se consideran espirituales, pero están equivocadas. Los que se creen que son santificados por Dios por no caminar en una procesión, o se abstienen de algún alimento, o pagan penitencia, lo único que hacen es exhibirse. Los que creen que son espirituales porque se ven a sí mismos como inmunes al pecado y no han experimentado la amargura de la culpa, también están muy equivocados. La palabra del Señor, hermano, nos enseña claramente que el Señor vino al mundo ¿para quiénes? Para quienes necesitan al médico divino. Por eso ha venido el Señor, por eso ha venido el Consolador. Nosotros que no somos inmunes al pecado, el pecado es una enfermedad tan gravosa que si nos descuidamos, el pecado se va a aprovechar de nosotros. Por eso necesitamos la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y no caer en la condición de religiosos, sino en la condición de verdaderos adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. Yo le digo a los hermanos de la música, le digo: miren, al Señor no lo impresionamos. Dios no anda buscando músicos, Dios no anda buscando cantores, Dios anda buscando adoradores. Dios no anda buscando ministros, Dios no anda buscando quién de más, Dios no anda buscando quién sirva más. Dios busca adoradores. Y cuando somos adoradores, algo nos impulsa a dar, algo nos impulsa a servir, algo nos impulsa a trabajar, algo nos impulsa a asistir, algo nos impulsa a reflejar al Señor, porque el Espíritu de Dios nos guía a toda verdad y a toda justicia. Pero sin el Espíritu del Señor, por más que nos esforcemos, nunca vamos a ver frutos reflejados en nuestra vida. Dios los bendiga mucho, hermanos. Dios los guarde y sigamos adelante.